Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, el Imperio Romano. Origen, gloria y caída. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, el Imperio Romano, origen, gloria y caída. Hoy exploraremos la historia política del Imperio Romano desde la consolidación del poder imperial con Augusto en el siglo I a.C. hasta las reformas y divisiones que marcaron el Bajo Imperio. Para comenzar, vamos a hablar de una institución que fue clave en el Imperio Romano, el ejército. El ejército romano, desde el inicio del imperio, el ejército fue el principal sostén del poder político. Los emperadores necesitaban el apoyo de las legiones para mantenerse en el trono. Con el tiempo, los soldados influyeron directamente en la elección y destitución de emperadores, especialmente durante el siglo III en plena anarquía militar. A la par de la situación del importante ejército estaba también la base económica, el esclavismo. El Imperio Romano se sostuvo en una economía esclavista. Los esclavos, que eran producto de las guerras de conquista, eran fundamentales en la agricultura, las minas, la construcción y hasta en la administración. Esta dependencia consolidó el orden social y político, pero también generó tensiones internas a lo largo del tiempo. Estamos hablando entonces de que todo comienza con la fundación del imperio en el año 27 a.C. En ese año, Octavio recibió el título de Augusto y fundó el Principado, que era una forma de gobierno en la que el emperador concentraba el poder bajo la apariencia de restaurar la república, pero nada más lejos de la realidad, porque la república había dejado de existir cuando aparece este primer emperador, Augusto, llamado también el Sublime. Aparentemente lo que había aquí era un equilibrio de poderes. De hecho, durante ese primer siglo después de Cristo, ese emperador que era Augusto dominaba la vida política. Aunque el Senado conservaba funciones simbólicas, la autoridad real estaba en manos del emperador, respaldado, claro está, por el ejército y esa burocracia imperial tan importante. Así las cosas, lo que tenemos es que para consolidar el poder y generar una sucesión que fuera óptima para quienes ostentaban el poder, se creó el concepto de dinastía. ¿Qué es una dinastía? Es el gobierno ejercido por una familia o grupos de familias que están emparentados o por adopción o por sangre. La primera dinastía del Imperio Romano es conocida con el nombre de la dinastía Julio-Claudia. Esta dinastía Julio-Claudia gobernó del 27 a.C., es decir, con Augusto, hasta el año 68 después de Cristo, cuando sale del poder Nerón. El poder pasaba por lazos de sangre o adopción y este gobierno fue marcado por intrigas, asesinatos y conflictos sucesorios. Ahí tenemos a los 5 primeros emperadores: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Todos ellos estaban emparentados ya sea por línea directa sanguínea o por adopción. Hay que decir que hubo excesos, por ejemplo el caso de Calígula y el caso de Nerón, muy conocidos, y esto demostraba que esta idea de hacer una dinastía no era tan bueno, para nada buena. La siguiente dinastía es muy interesante. Las siguientes dinastías son la dinastía Flavia y la de los Antoninos. Ellos gobernaron un largo periodo entre estas dos dinastías, del 69 al 192 después de Cristo. Hay una estabilidad, una expansión territorial. Aparentemente fueron para romper lo que había dejado la primera dinastía mal ubicado. Por ejemplo, el caso de Vespasiano, quien gobernó del 69 al 79, quien inició también la construcción del Coliseo, que era una forma de invertir el dinero público de otra manera y no como los malos gastos de la anterior dinastía. Y también tenemos que con la dinastía de los Antoninos, específicamente con Trajano, quien gobernó al Imperio Romano del 98 al 117 después de Cristo, el imperio llegó a su máxima extensión territorial.
Después de eso ya no fue posible seguir extendiéndose y de alguna manera ahí ya empezaban los síntomas iniciales de una probable crisis del Imperio Romano. Es decir, ya no la tenían todas consigo. Con respecto a ese inicio de la crisis en la que los historiadores han marcado que hay una diferencia entre el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Alto Imperio sería la época dorada, la época de gloria, y el Bajo Imperio la época de inflexión, la época de crisis. Hay una coincidencia entre los historiadores quienes opinan que con la llegada de Cómodo al poder entre el año 180 y 192, la situación se complicó. Con el ascenso de Cómodo, el imperio entró en decadencia política, la autoridad del emperador se volvió inestable, se dio paso a luchas internas y a una creciente influencia del ejército en la política. Es decir, con Cómodo se inicia esa profunda crisis del Alto Imperio. Y acá tenemos que eso va a generar, por ejemplo, un grave problema como lo va a hacer la anarquía militar. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, hubo más de 20 emperadores. Imaginémonos que se sucedieron rápidamente en tan poco tiempo y que fueron impuestos por las legiones, por los militares. La autoridad imperial, claro está, se debilitó y varias regiones del imperio intentaron separarse. Una crisis muy profunda. Algo muy interesante es algo que intentó hacer el emperador Diocleciano. Él vio que la situación estaba muy complicada ya para administrar el imperio y que se estaba entrando en una crisis muy, pero muy grande y decidió crear una reorganización territorial conocida actualmente como la tetrarquía, es decir, dividir el territorio del imperio en 4 bloques. Y aquí están esos 4 bloques, muy sencillo. Él decide que él, junto a alguien llamado Maximiano, van a ser augustos y van a separarse y van a gobernar una región de las 4 en que se dividió el imperio. Y cada uno de ellos va a tener un César, es decir, Galerio, por ejemplo, y Constancio. Esos dos van a gobernar esos territorios que se pueden observar ahí. Fue el intento de Diocleciano, pero también con él, con Diocleciano, se inicia entonces definitivamente lo que se llamaría el Bajo Imperio. Aquí lo que tenemos es que uno de los descendientes de esta dinastía, Constantino el Grande, va a tratar de reunificar el poder, va a ser el último intento por reunificar el poder, y esto ocurre entre los años 306 y 337. Es decir, que Constantino el Grande logró reunificar el imperio tras una serie de guerras civiles, gobernando solo desde el 324 hasta el 337, es decir, ya unificado el imperio. Él trató de reforzar la autoridad central y fundó Constantinopla como nueva capital. Acá lo que tenemos es una división definitiva de la administración y eso ocurre en el año 395 después de Cristo y vamos a saber por qué pasó esa división que podemos observar acá muy claramente. El último emperador que gobernó el imperio unificado fue Teodosio entre los años 379 y 395. Lo que ocurre acá es que ese año, tras la muerte de Teodosio I murió en el 395, el imperio fue dividido entre sus dos hijos. Honorio se quedó con Occidente y Arcadio con Oriente. Aunque seguía siendo un imperio formalmente unido, en la práctica eran dos entidades políticas separadas. Esto es muy interesante porque eso ya está generando una crisis que va a profundizarse justamente con ese declive. Tras esa división definitiva del imperio en 395 después de Cristo, el imperio romano de Occidente enfrentó un periodo de profunda inestabilidad. La incursión de diversos grupos provenientes del norte, por ejemplo los visigodos, los vándalos, los suevos, los hunos, provocaron el colapso de la autoridad imperial en muchas provincias. Por ejemplo, en el año 410, Roma fue saqueada por los visigodos de Alarico, lo que marcó un símbolo de debilitamiento del poder romano. Los emperadores occidentales se volvieron cada vez más dependientes del apoyo militar
de caudillos germánicos. Y algo interesante es que el otro lado, la otra cara de la moneda, el Imperio Romano de Oriente estaba prosperando y de hecho va a durar 1000 años más que el propio Imperio Romano de Occidente. Y todo termina cuando se produce la última etapa, que va del año 455 al 476 después de Cristo, cuando el trono imperial de Occidente fue ocupado por emperadores débiles, que eran impuestos por generales militares antojadizamente. En el año 476 se cerró todo cuando el jefe Odoacro, jefe germano Odoacro, depuso a Rómulo Augusto, el último emperador romano de Occidente, el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo. Este acto es considerado por los historiadores como el fin del Imperio Romano Occidental. En realidad, el poder ya había sido transferido de Roma a los líderes militares bárbaros o germánicos que controlaban el ejército y el territorio. Muchas gracias.